Dicen que Esparta era disciplinada, pero un estado disciplinado también puede ser un estado asustado. Por lo tanto, la primera pista no es una batalla, es una ceremonia. 425 a.C., Laconia, cerca de Esparta. Una fila de hombres avanza bajo la luz del sol hacia los templos. Tienen el cabello aceitado. Sus pies levantan polvo del camino en pasos lentos y medidos. Llevan coronas de laurel en la cabeza, verdes contra la piel bronceada. El olor es de hojas trituradas, piedra caliente, humo viejo de sacrificios que nunca termina de abandonar el recinto sagrado. Les han contado una historia que suena a justicia. Esparta ha pedido a los mejores entre los ilotas, los considerados más fuertes, más valientes, más útiles en la guerra. La versión oficial es impecable. El servicio será recompensado, el valor será reconocido. Se concederá la libertad. Las coronas son una promesa pública. La procesión, un testigo público. Pero la promesa también es una prueba. Plutarco, escribiendo siglos después, afirma que aquellos hombres fueron conducidos con guirnaldas alrededor de los templos como señal de emancipación, más de 2000 de ellos, y que después desaparecieron sin explicación admitida públicamente. Presenta a Tucídides como respaldo para el detalle frío, el número, el ritual, el silencio. 2000 no es una cifra de rumor. 2000 es una cifra de censo. 2000 es una multitud lo bastante grande como para hacer ruido en una calle estrecha, lo bastante grande como para hacer que la gente vuelva la cabeza, lo bastante grande como para dejar huecos en las mesas de la cena. Sin embargo, al día siguiente no hay huecos en las filas de ciudadanos espartanos. Por lo tanto, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué clase de Estado corona a hombres por su libertad cuando no puede permitirse dejarlos ser libres? Este no es el comienzo de la historia de Esparta. Es un salto al futuro. El sistema, ya maduro, mostrando su lógica final a plena luz del día. La ceremonia funciona como prueba de concepto de algo más antiguo, una sociedad diseñada en torno al control, ensayada como ritual, protegida por la costumbre. Dicen que Esparta creó guerreros, pero los guerreros no son útiles a menos que alguien les tenga miedo. Por lo tanto, el verdadero misterio no es cómo Esparta entrenaba a los muchachos. El verdadero misterio es por qué necesitaba a toda una sociedad entrenada, como si cada estación fuera una emergencia. Para encontrar esa respuesta, la cámara tiene que rebobinar, más allá de los famosos mantos, más allá de las leyendas para turistas, hasta la Esparta de antes de que la máscara se endureciera, finales del siglo VIII a.C., el Peloponeso. En la cronología tradicional, aunque discutida en sus detalles, Esparta existe, pero todavía no es el mito militar congelado que los admiradores posteriores copiarán como si fuera una moda. El paisaje es el terreno griego familiar, colinas bajas, valles fluviales, crestas pedregosas que obligan al viajero a elegir los caminos con cuidado. El Eurotas corre frío por la mañana, brillando entre los juncos. El cuero cruje en las correas del arnés. El hierro muerde la tierra cuando un arado golpea una roca enterrada. Hasta cierto punto, las instituciones y la vida cultural de Esparta se parecen más a las de otros estados griegos de lo que sugiere la leyenda posterior. Hay música, hay poetas. Los autores antiguos recuerdan nombres como Alcman, Terpandro y Tirteo, vinculados a una ciudad que podía cantar además de combatir. La imagen de una Esparta nacida completamente armada pertenece, en gran medida, a una simplificación posterior, pero las culturas no empiezan como eslóganes. Por lo tanto, una historia honesta tiene que tratar la famosa máquina espartana como una respuesta, no como un diseño original. La respuesta comienza con la tierra. Esparta es una comunidad con ambiciones que no pueden satisfacerse con el estrecho valle que controla. El mundo griego no es amable en esta época. Las ciudades-estado se aprietan unas contra otras como piedras en un muro. La comida es seguridad. Los campos son poder. Una cosecha es un hecho político. Mesenia se encuentra al oeste, lo bastante fértil como para parecer una respuesta. Su suelo es del tipo que un agricultor recuerda por el tacto, oscuro, pesado, generoso. Incluso la tradición posterior conserva una verdad brutal: tierra buena para arar y buena para cavar.
Esa frase sobrevive por una razón. Nombra la tentación. Dicen que Esparta se hizo grande gracias a la virtud, pero la grandeza en el mundo antiguo a menudo empieza como adquisición. Por lo tanto, Esparta da el paso que la hará singular entre los estados griegos. La conquista de Mesenia, situada por la datación tradicional en la segunda mitad del siglo VIII a.C., con fases y fechas debatidas, abre el plano. Hoplitas en formación, escudos superpuestos, bordes de bronce atrapando el sol. El polvo se eleva como una sábana bajo los pies en marcha. Las lanzas se inclinan como un campo de juncos bajo el viento. El sonido no es música heroica, es respiración dentro de los cascos. El golpe sordo de escudo contra escudo. Órdenes cortas para mantener unidos a los hombres cuando el miedo intenta separarlos. Ahora cierra el plano, una mano apretando la empuñadura hasta que los nudillos palidecen bajo la suciedad, una correa que se clava en la piel del hombro, el sabor metálico de la ansiedad antes del contacto, una plegaria susurrada que no llega a convertirse en canto. Esparta vence. La victoria entrega lo que siempre entrega la victoria: tierra, ventaja política y una población conquistada que hay que administrar. En los resúmenes posteriores, este se convierte en el punto de inflexión. La conquista ayuda a consolidar una fuerza de trabajo dependiente, los hilotas, ligada a la tierra capturada. La palabra hilota se volverá famosa, pero la fama no vuelve estable a un sistema. Por lo tanto, la conquista crea un problema que no se resuelve con una sola batalla. ¿Cómo mantiene una minoría ciudadana un territorio fértil lleno de personas que ahora tienen razones para odiarla? La versión oficial anuncia la disciplina como superioridad moral, vende la austeridad como carácter, y ahí está el problema. Muchas de las fuentes y tradiciones posteriores siguen apuntando al mismo núcleo. Una y otra vez, el miedo interno. La consecuencia real es más profunda. La conquista de Mesenia no es solo un episodio militar, es el motor que empieza a reescribir la vida espartana desde dentro. Un estado que captura tierra puede distribuirla. Un estado que captura trabajo puede convertir el ocio ciudadano en entrenamiento, y el entrenamiento en poder. Pero la misma cadena crea dependencia. Por lo tanto, el futuro de Esparta dependerá de un hecho incómodo. Quienes alimentan a la clase guerrera son también quienes tienen más razones para incendiarla. Sobre el papel, el arreglo parece eficiente. Los hilotas trabajan. Los ciudadanos espartanos se especializan en la guerra. Los campos producen excedente. El excedente financia un modo de vida que otros griegos envidiarán o temerán. El sistema parece una máquina construida para la victoria, pero basta un plano corto para ver la grieta. Una espalda doblada en el campo al amanecer, una cosecha entregada bajo vigilancia, una mirada que no se sostiene demasiado tiempo cuando pasan hoplitas armados. Ahí, en esa escena mínima, la máquina deja de parecer una idea y empieza a parecer una ocupación. Las máquinas necesitan guardianes. Por lo tanto, la conquista planta la semilla de una emergencia interna permanente, una pregunta de seguridad que se filtra en todo: leyes, educación, vida comunal, incluso las historias que Esparta se cuenta sobre sí misma. Este es el punto de no retorno. Esparta ha ganado tierra, pero también ha ganado un enemigo que vive dentro de sus fronteras. Por lo tanto, el siguiente capítulo no trata de cómo derrotar ejércitos extranjeros, trata de cómo impedir que una mayoría conquistada se convierta alguna vez en rebelión, cómo una ciudad transforma el miedo en política, la política en ritual y el ritual en identidad. Los hombres con guirnaldas, en ese salto al futuro, ya están esperando en las sombras de esta decisión, implícitos en el primer surco abierto en la tierra mesenia. Antes de ser un mito, Esparta aprendió a vivir con miedo. Dicen que Esparta ganó una guerra, pero una conquista no termina cuando las lanzas se callan. Por lo tanto, la verdadera lucha comienza en el granero. Siglo VII a.C., Mesenia bajo dominio espartano. Un campo al amanecer parece pacífico desde la distancia. Las espigas de cebada se inclinan con un viento suave. La tierra conserva el frío de la noche. Las manos de un campesino se mueven por hábito, no por ceremonia. El filo de la hoja susurra entre los tallos. El olor es savia verde,
sudor, tierra húmeda. De cerca, la paz tiene un precio. Un capataz espartano vigila el trabajo, no con arado, no con hoz, sino con una postura que dice que la tierra ya tiene dueño. El cuero cruje cuando cambia el peso del cuerpo. El bronce atrapa el sol de la mañana. Las herramientas en manos del hilota son prácticas, pero las herramientas detrás del capataz son políticas. Por lo tanto, cultivar se convierte en la primera capa de la seguridad espartana. Este es el punto de giro en el que la versión oficial rara vez se detiene. Más tarde, los forasteros elogiarán la sencillez espartana, la dureza espartana, a los ciudadanos espartanos liberados del lujo. Pero los ciudadanos están libres del trabajo gracias al cautiverio de otros. Por lo tanto, el sistema no es una fábula moral sobre la disciplina, es un arreglo construido sobre producción coercitiva. La población conquistada se convierte en hilotas, personas ligadas a la tierra, obligadas a entregar una parte de la cosecha a sus amos espartanos. Los detalles cambian según qué autor antiguo esté hablando y según qué historiador posterior esté reconstruyendo, pero el resultado sigue siendo el mismo. Por lo tanto, los ciudadanos espartanos obtienen algo más valioso que el oro: tiempo. El tiempo se convierte en entrenamiento. El entrenamiento se convierte en preparación. La preparación se convierte en una especie de identidad que se practica a diario, como una liturgia. El cuerpo del ciudadano se vuelve un instrumento mantenido por el Estado. Abre el plano, el campo de entrenamiento, polvo suspendido cerca del suelo, una fila de escudos apoyados contra un muro. Los jóvenes se mueven en pasos sincronizados. La voz de un instructor corta el aire en fragmentos. Ahora cierra el plano, una mano ajustando una correa hasta que muerde la piel, el roce áspero de la arena contra una greba, una boca tan seca que la lengua se pega a los dientes, una mirada hacia el horizonte que dura un latido más de lo debido. Dicen que esto es virtud, pero la virtud no suele requerir una postura de guardia permanente. Por lo tanto, el motivo más profundo está en los campos. Esparta ahora controla un territorio más grande de lo que su cuerpo ciudadano puede dominar cómodamente. Controla una fuerza de trabajo que no consiente. Conserva una memoria de conquista que no se borra para quienes la perdieron. Cada cosecha es un inventario de dependencia, pero la dependencia crea palanca en manos de los dependientes. Por lo tanto, Esparta tiene que tratar su propio suministro de alimentos como a un enemigo potencial. El hilota tiene una razón para contar. Cuenta los sacos, cuenta las tinajas, cuenta las bocas en la casa del amo, cuenta el número de ciudadanos que comen sin trabajar, pero contar se convierte en una forma de inteligencia. Por lo tanto, el miedo se convierte en política antes de convertirse en mito. Aquí es donde la historia se tensa. Un pueblo conquistado no permanece callado para siempre. La tradición antigua habla de resistencia mesenia, que crece hasta convertirse en revuelta abierta, a menudo presentada como la Segunda Guerra Mesenia, en el siglo VII a.C. Los relatos posteriores describen combates prolongados, no una campaña rápida. La cronología es discutida y los episodios están filtrados por generaciones de reelaboración, pero la lógica estratégica es clara incluso cuando los detalles se difuminan. Por lo tanto, Esparta aprende una lección brutal. Una mayoría sometida puede esperar. La revuelta no siempre comienza con un toque de trompeta. A veces empieza con pequeñas negativas, una cesta que llega ligera, una herramienta que se rompe en el momento equivocado, un rumor compartido en voz baja junto a un fuego de cocina. Abre el plano, una aldea de noche, lámparas dispersas, humo elevándose desde los hogares, un camino lo bastante vacío como para ocultar movimiento. Ahora cierra el plano, un nombre susurrado que pasa de mano en mano como contrabando, un dedo trazando una ruta en la ceniza, una oración por valor, no por victoria. La clase ciudadana espartana tiene armas, entrenamiento, cohesión, pero la cohesión sirve de poco si la retaguardia se rompe. Por lo tanto, la seguridad interna se vuelve indistinguible de la supervivencia nacional. Este es el giro incómodo. Si Esparta está siempre en guerra, no es solo con ciudades vecinas, está en guerra con el riesgo de su propio derrumbe.
La relación con los hilotas pasa a ser el rasgo determinante de la vida interna espartana en los resúmenes posteriores. Remodela todo lo demás. Dicen que la disciplina espartana era cultural, pero la cultura suele ser la historia que una sociedad se cuenta para ocultar la necesidad. Por lo tanto, la disciplina espartana se lee como una solución diseñada bajo presión. Cuando la revuelta estalla, Esparta tiene que luchar no solo para castigar a los rebeldes, sino para impedir un contagio. Si Mesenia se libera, el sistema se derrumba, la clase ciudadana pierde su base de trabajo, el régimen de entrenamiento se vuelve inasumible, todo el mito se vuelve imposible de sostener, pero los mitos rara vez nacen en la comodidad. Por lo tanto, Esparta empieza a convertir la supervivencia en doctrina. Incluso la poesía se convierte en herramienta. La tradición vincula al poeta de guerra Tirteo con esta época, una voz destinada a endurecer la determinación y avergonzar a los hombres vacilantes para devolverlos a la formación. A la versión oficial le encanta esto. Esparta como una sociedad tan marcial que canta la guerra hasta hacerla existir, pero la presencia de esa poesía también puede leerse de otra manera. Por lo tanto, sugiere una sociedad que necesitaba persuasión para seguir luchando contra una amenaza interna que no podía erradicar por completo. El miedo cambia la escala del gobierno. Las decisiones dejan de tratar solo de política estacional. Sin embargo, el pensamiento de emergencia se expande. Por lo tanto, toda institución empieza a parecer una barricada. Un consejo no se limita a debatir, escanea en busca de debilidad, y ahí cambia todo. La ley empieza a funcionar también como vigilancia. Un ciudadano no se limita a comer. En la práctica, las comidas pueden convertirse en prueba de lealtad, de autocontrol, de pertenencia. Así, la vida cotidiana se transforma en inspección. Hasta el sonido de los platos en un comedor común puede apagarse cuando entra un superior. Una antorcha recorre un perímetro al anochecer. Una puerta se cierra y el gesto parece administrativo, pero suena a advertencia. Los líderes espartanos se enfrentan a un problema matemático que ninguna lanza puede atravesar. La élite ciudadana está en minoría numérica. Los números por sí solos no deciden la historia, pero sí deciden qué preocupa a una clase gobernante cuando intenta dormir. Pero dormir se vuelve peligroso cuando el enemigo es la fuerza de trabajo. Por lo tanto, la vigilancia se convierte en virtud cívica. Aquí es donde la cámara del documental capta a Esparta, haciendo algo que la mayoría de los estados intenta ocultar, rediseñarse en torno a la amenaza dentro de sus fronteras. La imagen posterior, muchachos en entrenamiento duro, hombres en comedores comunes, estatus ligado a la obligación colectiva, empieza a aparecer menos tradición por la tradición misma, pero empieza a aparecer una fortaleza construida con rutina. Por lo tanto, el siguiente paso no es otra conquista, es un plano social. La versión oficial acabará atribuyendo ese plano a un solo nombre, Licurgo, el legislador, convirtiendo la política en leyenda. Pero las leyendas son contenedores convenientes. Por lo tanto, conviene mirar lo que contienen. Un cuerpo ciudadano que debe forjarse como un solo instrumento. Una sociedad que debe mantenerse afilada. Una clase gobernante que no puede relajarse sin arriesgar el derrumbe. Los campos siguen produciendo, pero los campos también siguen recordando. Una madre hilota cuenta grano con los dedos antes de entregarlo. Un niño aprende a callar cuando ve pasar vigilancia. Un saco pesado cambia de manos sin discusión, pero no sin memoria. Por eso, Esparta se prepara para fabricar un nuevo tipo de ciudadano, uno entrenado no solo para luchar contra extranjeros, sino para vivir como si la propia cosecha pudiera levantarse y cobrar venganza. La cosecha no solo alimenta a Esparta, la obliga a vivir con miedo. Dicen que el poder de Esparta venía del valor, pero el valor es poco fiable dentro de una clase gobernante dividida. Por lo tanto, Esparta comienza a incorporar la obediencia en el calendario, la dieta y las amistades. Comienzos del siglo VI a.C. Esparta, dentro del valle del Eurotas. Una olla hierve a fuego lento en una sala baja. El vapor forma gotas sobre la piedra áspera. El olor es cebada.
sal, grasa animal. Un cuenco de madera descansa junto a una copa mellada. No hay plata, no hay banquete privado, no hay sillones cómodos. Un ciudadano entra con la postura de un hombre que llega a una inspección, no al confort. La capa le raspa el cuello, sus sandalias golpean el suelo. No saluda a una familia, pero esta sala no es un hogar. Por lo tanto, esta sala se convierte en una herramienta. La tradición posterior llama a estas comidas comunes sisitia, un ritual diario en el que los ciudadanos adultos comen juntos en grupos fijos. La versión oficial lo vende como igualdad, sin lujo, sin vida blanda, sin egoísmo, pero la igualdad puede ser disciplina con una máscara amable. Por lo tanto, la mesa común se convierte en un puesto de control, donde la lealtad se mide en público. Pasa un cuenco, una cuchara raspa el fondo, alguien se ríe demasiado fuerte, pero la risa muere rápido bajo las miradas equivocadas. Por lo tanto, cada comida entrena al cuerpo para obedecer la presión social. Aquí aparece la clave que el mito rara vez admite. Comer juntos no se trata solo de fraternidad, también es una forma de mantener visibles a los ciudadanos. Un hombre que falta demasiadas veces destaca. Un hombre que no puede aportar su parte destaca. Un hombre que deriva hacia la riqueza privada destaca. Pero destacar es peligroso en un estado construido sobre el miedo a la fractura. Por lo tanto, el estatus se vuelve condicional. En relatos posteriores, la posición del ciudadano depende de cumplir obligaciones, incluidas las contribuciones a la comida común. La ciudad puede tratar el fracaso como algo más que pobreza. Puede tratarlo como debilidad, como falta de fiabilidad, como una grieta en el muro. Dicen que Esparta odiaba el lujo, pero el objetivo más profundo no es la austeridad por sí misma. Se trata de la cohesión de una élite que no puede permitirse dispersarse. Por lo tanto, el Estado empuja a los ciudadanos hacia estructuras donde las decisiones personales se reducen. Abre el plano, una cámara del consejo, hombres mayores sentados en semicírculo, rostros marcados por el sol, decisiones moldeadas por la memoria. La presencia de un rey añade ceremonia. La tradición habla de una diarquía, además de un consejo de ancianos, además de magistrados posteriores llamados éforos. Las fechas de estas instituciones se difuminan a través de los siglos. La secuencia exacta sigue siendo objeto de debate, pero la dirección es visible incluso a través de la bruma. Por lo tanto, el gobierno de Esparta se inclina hacia la estabilidad por encima de la experimentación. Una lámpara baja deja humo en el aire. Nadie interrumpe. Un anciano golpea una vara una sola vez contra el suelo, y la sala entera parece medir no solo las palabras, sino las reacciones. Esto es lo que el problema Ilota le hace a la política. Una ciudad con una mayoría sometida no puede tolerar luchas faccionales constantes entre sus gobernantes. No puede permitirse rivalidades aristocráticas que se desborden en las calles. No puede permitirse ciudadanos ricos comprando seguidores. Pero la política griega normal a menudo funciona a base de rivalidad. Por lo tanto, Esparta se inclina hacia restricciones que otras ciudades llamarían asfixiantes. La versión oficial atribuye todo a una sola mente: Licurgo, el legislador, el diseñador del sistema entero. La historia es limpia. Un solo fundador llega, escribe normas, desaparece y deja atrás una constitución perfecta. Pero las historias limpias suelen servir al Estado que las repite. Por lo tanto, muchos historiadores tratan a Licurgo como una figura tradicional de historicidad incierta y sus reformas como una evolución larga encajada retrospectivamente en un solo nombre. Esta incertidumbre no debilita el relato, lo afina. Un sistema construido para el control prefiere un mito de origen limpio, pero un mito de origen limpio oculta motivos desordenados. Por lo tanto, conviene observar los motivos, no la leyenda. Un motivo vuelve una y otra vez: la cohesión. Esparta quiere ciudadanos que no puedan imaginar una vida fuera del grupo. Quiere amistades que aten como cuerdas. Quiere que la vergüenza funcione como ley. Un hombre se sienta a la mesa común. Su rodilla rebota una vez, pero el movimiento llama la atención. Por lo tanto, se inmoviliza. Un recién llegado habla, pero la sala mide su tono. Por lo tanto, aprende brevedad. Autores posteriores celebran el habla espartana lacónica, frases cortas, ingenio afilado. Sin embargo,
El habla breve también reduce riesgo, menos exposición, menos desborde, menos margen para desafiar al grupo en público, y ahí cambia la función. Incluso el lenguaje empieza a operar como una característica de seguridad. Afuera, los campos trabajan. El trabajo ilota mantiene alimentada a la clase ciudadana. La frontera entre el ocio ciudadano y el trabajo ilota no es solo económica, es psicológica. Un ciudadano que vive demasiado en privado empieza a olvidar lo que está en juego, pero olvidar es fatal para una minoría gobernante. Por lo tanto, la vida cotidiana se convierte en un ensayo para la emergencia. Aquí es donde la ciudad comienza a remodelar el ciclo de vida masculino. La infancia deja de ser un asunto puramente familiar. La adolescencia deja de ser privada. La adultez deja de ser doméstica, pero un Estado no puede imponer esto solo con discursos. Por lo tanto, vincula el honor al cumplimiento. Imagina la contradicción desde el punto de vista del ilota. Un ciudadano se sermonea sobre la simplicidad, mientras otro cultiva su comida bajo coerción. Un ciudadano se llama igual entre sus pares, mientras gobierna sobre una mayoría desigual. Pero la pregunta más útil aquí no es moral, sino política. ¿Qué produce esa contradicción? Refuerza la unidad dentro de la clase ciudadana. Si esa clase se convence de que comparte dureza y obligación, resiste mejor la fractura interna. Y si los ricos son empujados hacia una uniformidad pública, tienen menos margen para construir poder privado. La consecuencia real es que la uniformidad debe imponerse. Por lo tanto, el Estado construye rutinas que castigan la desviación. Abre el plano, un campo de entrenamiento más allá de las casas, polvo elevándose bajo los pies, escudos apilados como un muro bajo, un líder marcando el ritmo. Ahora cierra el plano, el roce del cuero en un antebrazo, la sal del sudor en el labio, el dolor sordo detrás de los ojos por los ejercicios repetidos. Dicen que esto es preparación para la guerra exterior, pero la guerra exterior es solo la mitad del mapa. Por lo tanto, la preparación también apunta a la revuelta interna. La lección de Mesenia es simple. La población ilota puede explotar la distracción espartana. Una campaña lejana deja calles más vacías. Una derrota debilita el prestigio. Un desastre invita a apostar a quienes no tienen nada que perder. Pero los ilotas no necesitan derrotar a Esparta en batalla abierta. Por lo tanto, solo necesitan un momento en que la clase ciudadana se relaje. La respuesta de Esparta es impedir esa relajación. A un ciudadano no se le permite caer en la blandura, no se le permite desaparecer en la vida privada del hogar, no se le permite construir una milicia personal, no se le permite comportarse como un aristócrata típico, pero no se le permite exige imposición. Por lo tanto, el Estado construye penalizaciones sociales que se sienten como cultura. Y aquí está la paradoja central. Una sociedad admirada desde fuera por su fuerza puede estar organizada desde dentro como gestión del miedo. La mesa común funciona como vigilancia disfrazada de fraternidad. Los consejos, como administración de emergencia disfrazada de tradición. Las reglas, como identidad disfrazada de virtud. Dicen que Esparta creó guerreros mediante la dureza, pero la dureza por sí sola no crea estabilidad. Por lo tanto, el siguiente paso es la educación como conducto, no como opción. El sistema necesita un suministro continuo de ciudadanos obedientes. Necesita muchachos moldeados lo bastante temprano como para que la obediencia se sienta natural. Necesita hábitos instalados antes de que la duda aprenda a hablar. Pero las familias producen lealtad a la familia primero. Por lo tanto, Esparta se mueve para hacer que la lealtad al Estado parezca más antigua que la lealtad al hogar. Fuera de la ciudad, una mano ilota suelta grano en un saco ajeno. El polvo de cebada queda pegado a los dedos. Nadie discute, nadie olvida. Este es el umbral. La historia pasa de hombres comiendo juntos a muchachos siendo apartados. La versión oficial lo presenta como entrenamiento glorioso, pero la verdad incómoda lo presenta como fabricación estatal. Dicen que la grandeza espartana comenzó en el campo de entrenamiento, pero el campo de entrenamiento solo importa después del primer robo.
el robo de la infancia. Por lo tanto, la leyenda de Esparta comienza en un umbral, circa 600 a 500 antes de Cristo. Esparta, los barrios ciudadanos. Un niño está de pie con los talones juntos sobre tierra apisonada. Le han cortado el cabello corto. Una capa delgada cuelga de un hombro, lo bastante áspera como para raspar la piel hasta dejarla en carne viva. El aire de la mañana muerde a través de la tela. En algún lugar cerca, un fuego de cocina exhala humo que huele a madera húmeda y grasa vieja. Una mujer, su madre, mantiene el rostro inmóvil, pero la inmovilidad no es calma. Por lo tanto, la inmovilidad se convierte en la primera lección. Fuentes posteriores, especialmente Plutarco, describen a los niños siendo llevados al entrenamiento estatal alrededor de los 7 años, asignados a grupos, puestos bajo supervisión, sometidos a una disciplina dura, destinada a fabricar obediencia y resistencia. Los historiadores modernos, en general, aceptan el esquema amplio de un sistema público de entrenamiento, pero los detalles son discutidos, filtrados por autores posteriores, pulidos hasta convertirlos en teatro moral. Por lo tanto, cada afirmación dramática debe sostenerse como una hoja, útil, peligrosa, nunca agitada para arrancar aplausos. La versión oficial dice que la agogé convirtió a los niños en guerreros por medio de la virtud, pero el sistema se lee mejor como ingeniería de seguridad. Por lo tanto, la agogé se parece menos a una escuela y más a una cinta transportadora, y aquí conviene una precisión. Propiedad del Estado no significa propiedad legal en sentido moderno, sino disponibilidad institucional sobre cuerpo, tiempo y lealtad. Abre el plano. Los espacios públicos de la ciudad, donde el Estado puede ver cuerpos moviéndose en grupos, puede contarlos, puede castigar ausencias, puede recompensar la conformidad. El hogar privado se reduce. La comida familiar se vuelve menos importante que la comida pública. La autoridad del padre se vuelve condicional. Ahora cierra el plano. Los dedos de un niño flexionándose por instinto, las uñas bordeadas de tierra, el estómago contrayéndose ante el olor de una comida que no se le dará. Dicen que los niños se endurecían mediante el hambre, pero el hambre puede ser más que una dificultad. Por lo tanto, el hambre se convierte en una herramienta que fuerza la dependencia y pone a prueba el carácter bajo presión. Plutarco describe raciones mantenidas deliberadamente pequeñas, con niños obligados a arreglárselas por sí mismos, a veces robando y elogiados por su ingenio. Pero el elogio viene con una trampa. Por lo tanto, el castigo no es por robar, sino por ser atrapado. Disciplina entrenada mediante el miedo a quedar expuesto. Un niño se agacha junto al muro de un almacén, escuchando. El cuero de su sandalia cruje una vez. Se queda inmóvil. Un perro olfatea el aire. Su garganta sabe a metal. No reza en voz alta. Pero el silencio también es una actuación. Por lo tanto, el Estado le enseña a ocultar la intención. Así es como el mito adquiere su filo. Los forasteros oyen los niños espartanos robaban comida e imaginan astucia, casi algo juguetón, pero el mensaje del sistema es más frío. Por lo tanto, el niño aprende que sobrevivir exige tanto agresión como contención, tanto iniciativa como obediencia, una mente dividida en dos instrumentos sostenidos por la misma mano. Ahora abre el plano, un funcionario público, un supervisor de niños en relatos posteriores, de pie con una vara marcando el compás del dolor. Los nombres cambian según las fuentes. Los cargos evolucionan con el tiempo, pero el mecanismo se mantiene constante. Por lo tanto, la vida diaria del niño está diseñada para ser vigilada. La versión oficial celebra esta vigilancia como responsabilidad comunitaria, pero la vigilancia es supervisión cuando lo que está en juego es político. Por lo tanto, la agogé se convierte en una forma de hacer fiable a la clase gobernante. Fiable es la palabra que la leyenda evita. Valiente vende mejor, libre, vende mejor, irrompible, vende aún mejor. Pero Esparta no puede permitirse una clase gobernante que sea solo valiente. Por lo tanto, Esparta necesita una clase gobernante predecible bajo estrés. El problema Hilota está detrás de cada ejercicio. El cuerpo ciudadano de Esparta es entrenado como si la ciudad estuviera permanentemente al borde del abismo. Pero el abismo no es una idea poética. Por lo tanto,
El abismo es una realidad demográfica, una fuerza de trabajo conquistada con número suficiente para aplastar a los gobernantes si estos alguna vez se ablandan. Un niño corre. El polvo se levanta de sus tobillos. Sus pies golpean piedra, luego tierra, tropieza. Un compañero se ríe, demasiado fuerte, pero la risa rompe el tono. Por lo tanto, el compañero aprende a tragarse el sonido. Dicen que los espartanos hablaban poco porque eran sabios. Sin embargo, la brevedad también puede funcionar como gestión del miedo. Y ahí aparece la función real. El habla se entrena para reducir riesgo. Menos palabras, menos errores. Menos aperturas para la disidencia. El sistema se extiende más allá del patio. Llega hasta la adultez con la misma lógica. Las comidas comunes atan a los hombres entre sí. El estatus ciudadano se vincula a obligaciones públicas. La contribución a la mesa común se conecta con los lotes de tierra y la producción. Pero la producción es trabajo y lota. Por lo tanto, cada comida ciudadana está financiada por la misma población a la que el Estado teme. Este es el bucle que hace a Esparta inusual. La mayoría de las ciudades griegas discuten la distribución de la riqueza como una cuestión moral, pero Esparta trata la distribución como una cuestión de seguridad. Por lo tanto, la vida del ciudadano se convierte en un contrato con el Estado, respaldado por coerción en los campos. La versión oficial afirma que la Agogé creó igualdad, pero la igualdad entre gobernantes también puede ser táctica. Reduce la rivalidad interna en una élite que no puede permitirse fracturas. Esparta no puede tolerar ejércitos privados. En la práctica, otras aristocracias griegas sí construyen influencia mediante redes personales. La consecuencia es más fría. Esparta empuja esa influencia hacia canales públicos, donde puede medirse, limitarse y castigarse. Un niño está de pie frente a jóvenes mayores. Le hacen una pregunta. Abre la boca. Pero la vacilación es debilidad en un estado que venera la prontitud. Por lo tanto, aprende a responder rápido, limpio, sin ornamento. Su respuesta es incorrecta. Llega un golpe, no descrito en detalle, solo registrado como un estremecimiento, una respiración súbita, pero el dolor no es el punto. Por lo tanto, el dolor es el lenguaje que el sistema usa cuando quiere que una lección sobreviva en la memoria. Dicen que el entrenamiento espartano trataba del valor en batalla, pero la batalla es ocasional. Por lo tanto, el entrenamiento está construido para la permanencia, un molde diario que remodela el temperamento. Aquí la lente del documental debe mantenerse honesta. Plutarco escribe siglos después del período arcaico que describe. Otros autores, Jenofonte, Aristóteles, compiladores posteriores, tienen cada uno sus propias agendas, sus propios marcos morales, sus propios rencores políticos, pero la convergencia importa. Por lo tanto, múltiples tradiciones coinciden en la intención general. Esparta usó instituciones públicas para moldear a los ciudadanos varones en instrumentos colectivos disciplinados. El niño crece, el patio sigue siendo el mismo, las reglas se endurecen, el grupo se convierte en su familia. Pero familia en este sistema no es calidez. Por lo tanto, familia es una cadena de observación mutua. Aprende quien informa, aprende quien resiste, aprende qué tan rápido un pensamiento privado se convierte en problema público. Eso obliga a una cosa concreta: entrenar la autocensura antes de que el Estado tenga que imponer el castigo de manera visible. Y cuando vuelve a ver a su madre, ella ya no corrige, observa, mide en su silencio lo que el niño ha dejado de decir. Ahora abre el plano. La ciudad como una máquina con piezas en movimiento, consejos que priorizan la continuidad, rituales que recompensan la conformidad, comidas que miden lealtad, entrenamiento que fabrica uniformidad. Ahora cierra el plano. Un niño frotando el pulgar sobre un callo hasta que arde, no por masoquismo, sino por la necesidad silenciosa de sentir que controla algo. Dicen que la Agogé creó guerreros, pero la realidad más inquietante es que creó ciudadanos que no podían salir fácilmente del sistema, aunque quisieran. Por lo tanto, la Agogé se convierte menos en una educación que en un encierro. Esta es la verdad de mitad de camino. Esparta no solo entrena para la guerra,
organiza toda la sociedad en torno a la estabilidad interna. El guerrero no es solo un combatiente, pero el guerrero también es un guardia. Por lo tanto, la mayor invención del Estado no es la línea de lanzas, sino la postura vitalicia de sospecha. El niño todavía no conoce los campos y lotas como los conoce un capataz. Todavía no conoce el pánico que llega con los terremotos, las hambrunas, las derrotas en batalla, pero la ciudad lo está entrenando para esos desastres de todos modos. Por lo tanto, el siguiente capítulo desciende hacia la pregunta más oscura de todas. ¿Qué hace una minoría gobernante cuando el entrenamiento y la cohesión no bastan? Cuando el miedo exige algo más afilado que la disciplina. Dicen que Esparta gobernaba mediante el respeto, pero el respeto no se sostiene cuando estás en minoría numérica. Por lo tanto, Esparta trata el miedo como un recurso. Circa 520 a 460 antes de Cristo. Esparta, las salas detrás de la plaza pública. La ciudad duerme como un campamento. Las puertas están cerradas. Los patios están oscuros. Un perro ladra una vez. Bajo, más advertencia que alarma. El aire huele a ceniza fría y sudor atrapado en la lana. En algún lugar, una bisagra de hierro se queja cuando una puerta se mueve con el viento. Unos pocos hombres se mueven sin antorchas, pero la luz de las antorchas te delata. Por lo tanto, aprenden a desplazarse guiados por el sonido y la memoria. Este es el borde del sistema espartano que la versión oficial suaviza hasta volverlo metáfora. Los forasteros admiran la disciplina, la austeridad, la cohesión, pero la cohesión es solo la mitad de la solución. Por lo tanto, la otra mitad es el control, silencioso, constante, institucional. El problema nunca cambia. Una minoría ciudadana domina a una mayoría sometida. La mayoría sometida trabaja la tierra financia el estilo de vida ciudadano. El estilo de vida ciudadano se vende como virtud, pero la propaganda no puede borrar las matemáticas. Por lo tanto, Esparta debe construir un Estado que asuma la revuelta como una posibilidad permanente. Los críticos antiguos perciben esa tensión. Aristóteles, escribiendo más tarde, observa el orden interno de Esparta y ve una falla que no puede repararse con valentía. Critica la forma en que se trata a los ilotas. Los describe como siempre esperando, vigilando los desastres espartanos, listos para explotar cualquier debilidad. Pero lo importante no es el tono de Aristóteles. Por lo tanto, lo importante es lo que su crítica implica. La revuelta no es una pesadilla rara, es ruido de fondo diario en la estrategia espartana. Aquí es donde la historia desciende al secreto, la parte que los admiradores del heroísmo espartano rara vez ponen en carteles. Fuentes posteriores describen una práctica llamada la cripteia. Plutarco escribe sobre jóvenes espartanos enviados al campo con equipo mínimo, moviéndose por la campiña, atacando ilotas bajo la cobertura de la noche. Pero Plutarco escribe siglos después de la Esparta temprana que describe. Por lo tanto, conviene tratar la cripteia como una tradición sobre métodos espartanos, no como una transcripción judicial. Incluso dentro de Plutarco, la narración no es simple, vincula la práctica con comportamientos institucionales posteriores y con incomodidad moral. Sugiere que las crueldades se hicieron más visibles más tarde, especialmente después de grandes crisis. Incluso duda de que tales medidas pertenecieran a Licurgo dentro de la pulcra historia de «El legislador creó todo». Pero la duda dentro de una fuente es evidencia de tensión, no de debilidad. Por lo tanto, la conclusión más segura es la más útil. Los griegos posteriores creían que Esparta usó secreto, intimidación y violencia sancionada para gestionar el problema ilota, con cronología y detalles discutidos. La versión oficial llama al entrenamiento juvenil espartano, formación del carácter. Pero una patrulla secreta no es formación del carácter. Por lo tanto, se parece más a una lógica de contrainsurgencia. Abre el plano. Una reunión de funcionarios, rostros medio iluminados por lámparas de aceite, voces lo bastante bajas para no ser oídas a través de paredes finas. La estructura política de Esparta es famosa por sus contrapesos, reyes, ancianos, magistrados llamados más tarde éforos. Ahora cierra el plano, un dedo golpeando la madera con ritmo constante.
constante, hábito que delata ansiedad, una copa sin tocar, el cuello de una capa subido como si el frío pudiera combatirse con la postura. Hablan de estabilidad, hablan de obediencia, hablan de la cosecha, pero la cosecha no es solo comida. Por lo tanto, la cosecha es una posible sublevación mantenida en silencio por la rutina. Aquí el mito intenta rescatarse. El mito dice que Esparta era ordenada, por lo tanto, segura, pero el orden puede ser la superficie del pánico. Por lo tanto, los rituales se convierten en herramientas que mantienen el pánico invisible. Plutarco también informa un detalle que afila la lógica hasta volverla casi burocrática. Dice que Aristóteles conectó las declaraciones formales de guerra de los éforos contra los ilotas con el hecho de hacer religiosamente permisibles las matanzas, evitando contaminación ritual para los ciudadanos. La formulación cambia según las versiones. El mecanismo sigue siendo reconocible. Una lámpara tiembla cuando alguien pronuncia la fórmula en voz baja. Nadie levanta la voz. El silencio después suena menos sagrado que administrativo. Pero una declaración de guerra contra una población sometida no es un acto legal normal. Por lo tanto, sugiere un Estado que intenta regularizar la coerción, convirtiendo el miedo en procedimiento. La versión oficial hace que Esparta suene como una academia de entrenamiento para héroes, pero una academia de entrenamiento no necesita declaraciones anuales de guerra contra trabajadores agrícolas. Por lo tanto, la cultura guerrera del Estado se lee como el disfraz que viste un aparato de seguridad. Un joven dentro del sistema de la agogé ha sido enseñado a soportar dolor, hambre, vergüenza, ha sido enseñado a moverse como una unidad, ha sido enseñado a hablar poco, a obedecer rápido, pero la obediencia necesita un objetivo. Por lo tanto, el sistema lo orienta hacia el campo, hacia las personas cuyo trabajo hace posible su condición de ciudadano. Este es el nudo moral. Esparta debe decir a sus ciudadanos que son libres, por lo tanto superiores, pero su libertad descansa sobre la coerción. Por lo tanto, el Estado mantiene a los ciudadanos psicológicamente invertidos en la idea de que los coaccionados son peligrosos y que por eso el control está justificado. Abre el plano, el camino hacia Mesenia, una cinta de tierra entre piedras, lo bastante vacía como para que los pasos parezcan ruidosos. Ahora cierra el plano, hierba seca rompiéndose bajo una sandalia, una mano rozando la empuñadura de una daga, en una comprobación habitual, una respiración contenida cuando una silueta se mueve en la oscuridad, revelándose después como una cabra. Dicen que esto es vigilancia, pero la vigilancia dirigida hacia adentro es una confesión. Por lo tanto, Esparta está confesando lo que no puede decir en voz alta. El Estado depende de personas que lo derrocarían si pudieran. La historia se tensa aún más con el desastre cuando el miedo que Esparta ha ensayado se vuelve real de la peor manera posible. 464 a.C., Laconia. El suelo se mueve. Una copa salta sobre una mesa. Una viga del techo gime como un animal. El polvo cae del techo en cortinas finas. El aire se llena de cal pulverizada y arcilla rota. El olor es agudo, seco, sofocante. Esparta sufre un gran terremoto en la tradición posterior, pero un terremoto no es solo escombros. Por lo tanto, un terremoto es oportunidad. Este es el momento en que la advertencia de Aristóteles se siente menos como teoría. Un desastre arrastra a los ciudadanos hacia el rescate, el duelo, la reconstrucción. Las rutinas de patrulla se rompen. Los puestos de guardia se adelgazan. La postura del Estado vacila por minutos, horas, días, pero los minutos bastan. Por lo tanto, la revuelta ilota deja de ser un miedo abstracto y se convierte en una reacción estratégica. En una aldea, alguien escucha los derrumbes desde lejos y mira hacia la ciudad levantando polvo. No hace falta una arenga. Una decisión puede tomarse en voz baja. La narrativa de la revuelta es compleja en las fuentes, moldeada por política posterior y por la autolegitimación espartana. La escala, las ubicaciones exactas y el curso de la represión se discuten entre historiadores, pero el patrón es consistente. Por lo tanto, la crisis amplifica los impulsos más duros del sistema. Aquí es donde la cautela de Plutarco
importa. Implica que las peores medidas se hicieron prominentes más tarde, después de golpes como el terremoto y las sublevaciones ilotas. Ese encuadre vuelve la historia más creíble. Una sociedad bajo amenaza sostenida se endurece, pero endurecerse cambia la identidad. Por lo tanto, la disciplina espartana evoluciona de entrenamiento a gobierno, y de gobierno a ideología. La versión oficial quiere una cronología limpia. Licurgo diseña un sistema perfecto. Esparta lo ejecuta para siempre. Llega la victoria. Pero la realidad incómoda se parece más a una escalada. Por lo tanto, cada crisis empuja a Esparta hacia un control más estrecho, una sospecha más profunda y una presión más institucionalizada tanto sobre los ilotas como sobre los ciudadanos. Un ciudadano se sienta en la mesa común, tomando caldo ralo con la cuchara, escucha hablar de reconstrucción, observa el pánico disfrazado de humor, mide quién está calmado, quién está sacudido, quién podría quebrarse, pero el ciudadano también está siendo medido. Por lo tanto, el miedo vigila a los gobernantes tanto como a los gobernados. Termina con el sistema expuesto, no una fábrica de guerreros, sino un estado que no puede relajarse. El enemigo más peligroso no está al otro lado de una frontera, está sembrado dentro de sus fronteras y trabaja su cosecha. Dicen que Esparta era la alternativa limpia al caos griego, pero una imagen limpia puede ser un arma. Por lo tanto, Esparta exporta una leyenda que oculta un mecanismo. Circa 450 a 400 a.C., Grecia, mientras Esparta es observada e imitada. Un visitante extranjero entra en una sala de comedor espartana. La luz es baja, el humo se aferra a las vigas, los cuencos raspan la madera, el caldo huele ralo, salado, desconocido. Nadie se recuesta como un aristócrata jonio, nadie exhibe riqueza. Los hombres se sientan como si siguieran de guardia. La versión oficial es inmediata, disciplina, pero el visitante está observando una escena curada. Por lo tanto, la escena funciona como un muro fronterizo construido con modales. Fuera de Esparta, la política griega se siente ruidosa. Las asambleas discuten, los tiranos ascienden, las ciudades se fracturan en facciones, la riqueza se muestra en joyas, caballos, vino importado. El visitante ha visto ese mundo, pero Esparta ofrece una historia que halaga a cualquiera cansado del desorden. Por lo tanto, el visitante se lleva la historia a casa como un trofeo. Los admiradores de Esparta repiten los eslóganes: ciudadanos austeros, soldados intrépidos, una constitución diseñada para la estabilidad. Autores posteriores ayudan a convertir esto en una plantilla. Jenofonte elogia las prácticas espartanas con la seriedad de un hombre que vende un sistema. Los filósofos señalan a Esparta como prueba de que los seres humanos pueden ser moldeados por la ley, pero una plantilla nunca es neutral. Por lo tanto, la leyenda se difunde como propaganda sin necesitar una oficina de propaganda. Abre el plano, consejos de aliados y conferencias de guerra, representantes espartanos hablando con brevedad controlada, dejando que otras ciudades llenen el silencio con respeto. Una coalición escucha, los rivales calculan. El Peloponeso se convierte en una red donde la reputación de Esparta vale tanto como sus lanzas. Ahora cierra el plano, la mano de un espartano descansando sobre una copa sin beber, dedos firmes, nudillos pálidos bajo la luz de la lámpara. El borde de la copa huele a humo, la lana de la capa raspa la garganta, el hombre no sonríe. Dicen que esto es virtud, pero la virtud no explica por qué el cuerpo ciudadano vive como una guarnición. Por lo tanto, la leyenda necesita un mito de origen lo bastante fuerte como para justificar una preparación permanente. Entra Licurgo. La versión oficial lo presenta como un legislador que diseñó todo: comidas comunes, educación, contrapesos políticos, todo el modo espartano. La historia es limpia, memorable, exportable, pero los orígenes limpios suelen ser reajustes retrospectivos. Por lo tanto, la investigación moderna trata a Licurgo como una figura tradicional. Su historicidad y su papel específico no pueden fijarse de manera concluyente. Sus instituciones probablemente evolucionaron a lo largo de generaciones. Esto importa no por pedantería, sino por método. Cuanto más incierto es el origen,
más visible se vuelve el motivo. Una sociedad bajo presión quiere que sus reglas se sientan eternas, pero las reglas eternas se parecen menos a decisiones. Por lo tanto, las reglas eternas se parecen a la naturaleza. Esparta se beneficia de esa sensación. Si la disciplina es lo que son los espartanos, los forasteros dejan de preguntar para qué sirve esa disciplina. Si la dureza es tradición, los forasteros dejan de preguntar quién paga esa tradición. Pero la factura es visible en los campos. Por lo tanto, la verdad incómoda reaparece en cada resumen fiable. El sistema guerrero espartano descansa sobre conquista y trabajo coercitivo. Abre el plano. Las fértiles llanuras de Mesenia, trabajadas desde el amanecer hasta el anochecer, carros de cosecha avanzando hacia los almacenes. El paisaje parece generoso. Ahora cierra el plano. Las manos de Unilota manchadas de savia, las muñecas marcadas por el roce de la cuerda, la respiración entrecortada en el aire frío de la mañana. El grano huele dulce, pesado, vivo. Las sandalias del capataz crujen sobre la tierra apisonada. Dicen que Esparta liberó a sus ciudadanos del trabajo para perfeccionar la guerra, pero libertad aquí significa que otro no puede negarse. Por lo tanto, el ciudadano espartano se convierte en guerrero profesional, solo dentro de un sistema de producción forzada. Aquí es donde la historia oficial empieza a quebrarse por su propio peso. Los forasteros elogian la Agogé como una escuela heroica. Los forasteros imaginan a muchachos convirtiéndose en hombres mediante la dureza, pero gran parte del cuadro detallado proviene de autores posteriores, especialmente Plutarco, que escribe mucho después de la Esparta arcaica que describe. Por lo tanto, los historiadores aceptan la realidad general del entrenamiento estatal, mientras debaten muchos detalles, advirtiendo que la tradición posterior remodeló la historia hasta convertirla en teatro moral. Esa advertencia no suaviza a Esparta, la afila. Los griegos posteriores escribieron sobre Esparta por razones concretas: admiración, crítica, nostalgia, argumento político. Cada razón deforma el retrato, pero incluso un retrato deformado puede revelar el esqueleto. Por lo tanto, la estructura recurrente entre las fuentes sigue siendo la clave: disciplina pública, vida comunal, estatus condicional, preparación constante. Una lámpara de aceite escupe humo en una sala de escritura. La punta de un cálamo raspa la cera. Un nombre: Licurgo, Esparta, virtud. Queda fijado en una versión que otros repetirán. Los admiradores de Esparta se centran en la capa visible: comidas comunes, habla breve, historias sobre dinero de hierro, entrenamiento duro. Lo llaman simplicidad, pero la simplicidad puede ser un uniforme. Por lo tanto, el uniforme oculta la policía interna. Las críticas de Aristóteles caen como un alfiler que atraviesa la tela. Señala a los ilotas como un peligro permanente, esperando desastres. Trata la relación como inestable, mal gestionada, siempre amenazando con explotar. Pero Aristóteles no está escribiendo ficción de admirador. Por lo tanto, su crítica indica que el problema ilota era reconocido como estructural, no incidental. El mito quiere que el control espartano parezca sin esfuerzo, pero el control rara vez lo es. Por lo tanto, el sistema desarrolla dientes, declaraciones, patrullas, intimidación. Plutarco describe la cripteia como una práctica secreta en la que jóvenes espartanos se movían por el campo, con ilotas vulnerables a ser asesinados. También transmite una tradición que vincula las declaraciones de guerra de los éforos contra los ilotas con permiso religioso. Pero Plutarco también expresa dudas sobre la atribución temprana, sugiriendo que las formas más duras crecieron después, especialmente tras grandes crisis. Por lo tanto, el encuadre más seguro y sólido es la escalada. Los métodos de Esparta se endurecen con el tiempo bajo presión, hasta que la piedra se movió. 464 a.C., terremoto y revuelta. El suelo ondula, los muros se agrietan, el polvo nubla una calle, el olor es de cal pulverizada y madera quebrada. A un hombre le zumban los oídos con el rugido grave de la piedra moviéndose. Un niño llora una vez, agudo, y luego calla. Un desastre golpea a Esparta, pero los desastres exponen el equilibrio oculto del poder. Por lo tanto,
La revuelta se convierte en oportunidad para quienes están sometidos. Aquí es donde la historia oficial pierde el control de su propia narrativa. Se supone que la disciplina espartana debe impedir el colapso, pero la disciplina no puede reconstruir una ciudad de la noche a la mañana. Por lo tanto, la clase gobernante se enfrenta al miedo para el que se entrenó, la fuerza de trabajo convertida en fuerza enemiga. Desde este punto, toda virtud espartana tiene una doble lectura. El silencio puede ser sabiduría, pero el silencio también puede ser entrenamiento contra la traición. Las comidas comunes pueden ser igualdad, pero las comidas comunes también pueden ser vigilancia. La educación dura puede ser valentía, pero la educación dura también puede ser fabricación de obediencia. La versión oficial se convierte en cartel publicitario. Esparta creó a los mejores guerreros, pero las pruebas siguen apuntando a un mecanismo más profundo. Por lo tanto, Esparta construyó instituciones diseñadas para preservar el control de una élite sobre una mayoría hostil. En este punto, el rompecabezas empieza a cerrarse solo. El salto al futuro de la parte 1 deja de parecer una anécdota impactante, pero empieza a aparecer la lógica madura del sistema. Por lo tanto, los hilotas coronados que desaparecieron encajan con el patrón de un Estado que no puede apostar por la gratitud. Abre el plano. La reputación de Esparta en su apogeo, aliados cediendo, enemigos calculando, poetas y filósofos convirtiendo la ciudad en símbolo. Ahora cierra el plano. Hojas de laurel aplastadas entre los dedos, el olor verde volviéndose amargo con el calor, el raspado de sandalias sobre piedra durante un ritual que parece honor. Dicen que las leyendas se construyen sobre victorias, pero la leyenda de Esparta también se construye sobre lo que nunca debe admitir. Lo enterrado también construye el mito. Dicen que Esparta fue un milagro de disciplina, pero los milagros no necesitan calendarios de mantenimiento. Por lo tanto, el milagro de Esparta se lee como una máquina que debe seguir funcionando o colapsar. Circa 400 a.C., Esparta, en el apogeo de su reputación. Un espartano está de pie en un espacio público donde los forasteros pueden verlo. Su capa cae sencilla, su rostro está controlado, sus palabras son pocas, el aire huele a aceite de oliva. Sudor, humo atrapado en la piedra. La versión oficial es simple, así es como luce la virtud, pero la simplicidad puede estar escenificada. Por lo tanto, la cámara tiene que mirar más allá de la actuación visible hacia la lógica oculta. La lógica comienza con la tierra. Cuenta regresiva, 5 pasos hacia un estado de seguridad disfrazado de fábrica de guerreros. Paso 5, conquista de Mesenia, flecha a tierra y trabajo capturados. Esparta avanza hacia el oeste, hacia un suelo fértil capaz de alimentar a una élite ciudadana. La conquista se recuerda como el punto de inflexión que hace a Esparta única. La versión oficial la presenta como expansión legítima o necesidad heroica, pero la conquista crea una mayoría hostil. Por lo tanto, la victoria se convierte en una responsabilidad permanente que debe gestionarse cada estación. Abre el plano. Una columna de hombres armados moviéndose por un valle, escudos atrapando el sol, polvo levantándose de las sandalias, una ciudad pensando en millas y fronteras. Ahora cierra el plano, granos de cebada triturados entre los dedos, el olor dulce de la cosecha, una mano apretando el asta de una lanza, porque la seguridad alimentaria se ha convertido en una razón para matar. Paso 4. Hilotización flecha una población sometida permanente bajo la fuerza. Los conquistados se convierten en hilotas, atados a la tierra, obligados a entregar producción. Los ciudadanos espartanos ganan tiempo. Así, el entrenamiento se convierte en una identidad de tiempo completo. Más tarde, los forasteros elogian la preparación militar resultante, pero la preparación depende de la producción coercitiva. Por lo tanto, la libertad del ciudadano descansa sobre la incapacidad de otro para negarse. Abre el plano, almacenes llenándose, carros avanzando, campos trabajados del amanecer al anochecer, un paisaje que convierte el trabajo en excedente. Ahora cierra el plano, piel agrietada en las palmas,
sudor secándose en sal, la correa de cuero de un capataz crujiendo cuando cambia el peso, una mirada que dice que la cosecha se vigila como una frontera. Paso 3. Revuelta flecha. Esparta aprende que puede perderlo todo si la disciplina se rompe. Una mayoría sometida no olvida la conquista. La tradición habla de resistencia prolongada y rebelión en Mesenia, a lo largo del siglo VII a.C. La cronología y los episodios son discutidos, pero la lección estratégica permanece estable incluso cuando los detalles se difuminan. Por lo tanto, Esparta interioriza un solo miedo. Un momento de debilidad podría borrar todo el sistema. La versión oficial dice que la disciplina espartana es cultural, casi estética. Los forasteros la llaman el modo espartano, como si fuera una elección de personalidad. Pero los hábitos de emergencia no son estética. Por lo tanto, la disciplina se convierte en política, y la política en identidad. Abre el plano. Consejos sopesando estabilidad por encima de novedad. Alianzas construidas sobre reputación. Líderes pensando no solo en enemigos más allá de la frontera. Ahora cierra el plano. Una copa sin tocar en una comida pública. Una pausa silenciosa antes de una respuesta breve. Los ojos de un ciudadano siguiendo quien falta a la mesa, porque la ausencia parece deriva. Paso 2. Agogemas y sitia más sanciones sociales. Entonces el ciudadano es fabricado. Fuentes posteriores, especialmente Plutarco, describen a los niños llevados al entrenamiento público alrededor de los 7 años, moldeados por el hambre, la dureza y la presión colectiva. Los historiadores modernos aceptan el sistema en términos generales, pero los autores posteriores remodelan los detalles hasta convertirlos en teatro moral. Por lo tanto, la formulación más honesta es más corta y más dura. No cada detalle es seguro, pero la intención del sistema se repite una y otra vez en las tradiciones. La intención es visible en la arquitectura de la vida. Comidas comunes que mantienen observables a los adultos, estatus ligado a obligaciones, vergüenza usada como ley, brevedad entrenada para reducir riesgo. Un ciudadano aprende a pertenecer al grupo antes de aprender a pertenecerse a sí mismo, pero una minoría gobernante no puede tolerar independencia privada. Por lo tanto, Esparta entrena la dependencia del Estado como si fuera virtud. Abre el plano. Niños moviéndose en grupos bajo supervisión, hombres comiendo en unidades fijas, una ciudad haciendo a sus ciudadanos legibles para la ciudad. Ahora cierra el plano, el estómago de un niño contrayéndose ante una ración mantenida pequeña, la risa de un compañero muriendo rápido bajo las miradas de los mayores, el raspado de la madera bajo un cuenco pasado como si fuera una prueba. Paso 1. Vigilancia y prácticas de terror flecha. El control se vuelve política, no accidente. Los críticos antiguos señalan directamente al miedo. Aristóteles critica la manera en que Esparta maneja a los hilotas, describiéndolos como gente que espera para explotar los desastres espartanos. La tradición posterior describe medidas más duras. La cripteia como práctica secreta dirigida contra hilotas. Los éforos declarando la guerra a los hilotas para hacer religiosamente permisible matar. Detalles transmitidos por Plutarco con sus propias reservas. Pero Plutarco duda de los mitos de origen limpios, por eso sugiere una escalada después de las crisis. Por lo tanto, la lectura más sólida no es Esparta nació cruel, sino esta: Esparta se volvió más dura a medida que la vulnerabilidad del sistema se hizo más clara. La versión oficial llama a esto vigilancia, pero la vigilancia dirigida hacia adentro es una confesión. Por lo tanto, el campo de batalla más importante de Esparta es doméstico. Abre el plano. La campiña de noche. Caminos lo bastante vacíos como para que los pasos parezcan ruidosos. Un estado pensando en rutas de patrulla en lugar de calendarios de festivales. Ahora cierra el plano. Hierba seca rompiéndose bajo una sandalia. Una mano rozando una empuñadura en un gesto habitual de comprobación. La respiración contenida cuando una silueta se mueve en la oscuridad, porque la mente ha sido entrenada para ver amenazas en todas partes. Regresa el salto al futuro. Ahora la prueba anterior deja de ser una anécdota impactante y se convierte en un desenlace lógico. Durante la guerra del Peloponeso, los espartanos, según se informa, seleccionaron hilotas para la libertad, los coronaron
y los exhibieron en un ritual. Pero el ritual también es selección. Por lo tanto, la desaparición de más de 2000, transmitida por la tradición posterior con Tucídides citado como autoridad, encaja con un sistema que no puede apostar por la gratitud. Una corona de laurel huele verde hasta que se aplasta bajo el sudor. Las piedras del templo conservan el calor. Las sandalias raspan. La multitud observa. La historia oficial dice recompensa, pero el resultado sugiere gestión del riesgo. Por lo tanto, la ceremonia se lee como un estado ensayando cómo eliminar una amenaza mientras finge honrarla. Esta es la verdad incómoda que cambia el significado de todo lo que el público cree saber. La Agogé deja de parecer un campamento heroico, pero empieza a parecer una línea de fabricación de guardias. Por lo tanto, la mesa común deja de parecer una tradición encantadora y empieza a leerse como vigilancia disfrazada de fraternidad. La leyenda de Esparta es real en un sentido. Sí produce soldados formidables y con ello una cohesión que muchas ciudades griegas envidian. Pero la leyenda está incompleta. Por lo tanto, oculta lo que hizo necesaria esa cohesión: conquista, trabajo coercitivo, una mayoría hostil, miedo a la revuelta integrado en el gobierno. Esparta es admirada desde fuera. Otros griegos la señalan como modelo, y los filósofos la usan como prueba de que la ley puede moldear a las personas, pero admirar no es lo mismo que comprender. Por lo tanto, la imagen final debe incluir a las personas que hicieron posible a la clase guerrera. Un hilota levanta grano hacia una cesta, y su espalda se dobla bajo una carga que se convierte en la cena de otro. Su trabajo se convierte en el entrenamiento de otro. Un ciudadano espartano come en público, y su lealtad es medida, y su vida se mantiene dura a propósito, pero la dureza no es la meta. Por lo tanto, el control es la meta. La historia termina donde comenzó, la disciplina como máscara del terror al colapso. Una sociedad que afirma que es fuerte porque es disciplinada, pero es disciplinada porque tiene miedo. Por lo tanto, Esparta no se limitó a entrenar guerreros. Construyó una sociedad que tenía que seguir entrenándolos, porque las personas que la alimentaban tenían todas las razones para destruirla, y ese miedo también construyó la leyenda.